should be considering now the Lord's Y parable vamos a of the considerar, vine. vamos a estudiar esta parábola del Señor de la vid. Aquí tenemos una de las parábolas más grandes que podemos imaginar a través de los primeros versículos de este capítulo. Y tenemos que estas palabras forman parte de las últimas instrucciones que Cristo dio a sus discípulos. Y podríamos decir que este es un discurso de teología pastoral, porque avanzamos a este tema en específico y vamos a intentar poner los versículos, los primeros 7, organizados en 3 encabezados. El pasaje, la verdad, es que no funciona así, pero espero yo que este arreglo haga que las cosas sean más claras. Y el primer encabezado será la fuente de los frutos, la fuente del fruto. Y bueno, admito que este no es por completo el tema de los primeros versículos, pero nos explica un poco lo que tenemos aquí. La fuente del fruto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Algunas personas piensan que esta parábola de la vid fue dicha antes en esa tarde, tal vez 2 horas antes, durante esa última noche que Cristo pasó con sus discípulos, porque al siguiente día sería crucificado. Muy pronto dejaría ese aposento alto y avanzarían e irían al huerto donde sería arrestado y traicionado. Y Cristo sabía que eso sucedería y él iría a ese lugar de forma voluntaria. Y estas personas dicen que estas palabras encajan mucho mejor en otra parte, en donde se tiene el discurso que el Señor Jesucristo hizo en la cena de la Pascua, que fue transformada en la cena del Señor. Pero la verdad es que encaja muy bien aquí donde está y hace que todo el discurso del Señor en esa noche final para con los discípulos sea equilibrado, intacto respecto a sus temas consecutivos. Entonces no hay razón ninguna, creo yo, para quitar estas palabras de la posición donde está y ponerla en un lugar diferente. Yo soy la vid verdadera y quiero pasar un momento analizando este primer encabezado, la fuente del fruto. Voy a ir de vuelta al Salmo 80. Lo voy a usar como un ejemplo de donde esta parábola de la vid fue utilizada muchas veces en el Antiguo Testamento. Salmo 80, voy a leer unos cuantos versículos, versículos 8 al 10. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Entonces la vid son los hijos de Israel. Y Dios los había plantado en tiempos antiguos, en una tierra propia, en lugar propio. Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Y aquí tenemos una ilustración. ¿Por qué tantas desgracias les habían sucedido a Israel? Es una pregunta retórica porque sabemos la respuesta. Eso fue debido a su desobediencia y su idolatría. Y versículo 14. Dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Y escuchen el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre, el cual es un título para Dios que o para ti afirmaste. Y aquí tenemos una de las profecías de Cristo. La vid, esta viña, sería restaurada debido a que Cristo sería la vid verdadera. Y esto se predice aquí. Y voy a ir ahora a Isaías capítulo 5,
un pasaje muy bien conocido, donde dice, versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña, y tenemos la ilustración de la viña una vez más. Tenía mi amado una viña, una vid, en una ladera fértil. La había cercado, eso es lo que Dios hizo, una ilustración, preparando a los hijos de Israel y dándoles a naciones a tierra. La había cercado y despedrado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Era una vid que no daba buenos frutos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, dice, ¿cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Iba a abandonar a las personas. Versículo 7, la explicación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Queridos amigos, aquel pueblo del Antiguo Testamento, los israelitas, eran esa planta agradable, pero se apartaron de su Dios. Y aquí tenemos un poco de explicación al respecto de la doctrina del pacto. Y les recuerdo esta doctrina. Dios, por así decirlo, hizo un pacto con la raza humana. Allí en el huerto del Edén, y nosotros llamamos a ese pacto, aunque este término exacto no está en la Biblia, lo llamamos el pacto de las obras. Y significa lo siguiente, que Dios le dijo al ser humano, y lo pueden leer ustedes en la parte inicial de Génesis, si tú me obedeces y confías en mí, entonces yo te bendeciré y yo te daré vida eterna. Y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y prácticamente eso es lo que Dios les dijo. Era un arreglo, un acuerdo, un pacto. Dios, por parte suya, daría vida y bendición, y la raza humana, representados en Adán y Eva, por su parte, obedecerían y confiarían en Dios. Y el pacto fue quebrantado. Tal vez el mismo primer día, tal vez el mismo día que fue hecho, Dios sabría que eso iba a pasar. El pacto fue quebrantado y el ser humano desobedeció y cayó en pecado. Y toda la raza humana cayó con nuestros primeros padres. Y Dios inmediatamente anuncia otro pacto. De hecho, este era el pacto más antiguo, pero ellos no habían escuchado de dicho pacto todavía. Existía ya en la mente de Dios en la eternidad pasada. Y este pacto era diferente. No sería ahora un pacto entre Dios y los hombres, porque eso sería algo precario y peligroso, algo frágil. El hombre siempre caería, así como cayó la primera vez. Siempre caería. El pacto esta vez sería entre los miembros de la deidad, el Padre y el Hijo. El Padre le diría al Hijo, yo te daré un pueblo para que sean posesión tuya. Para toda la eternidad serán tuyos. Sobre ellos tú reinarás y les darás vida y gloria y bienaventuranza si tú, por parte tuya, y tenemos que expresarlo en términos humanos, recuerden, si tú, por tu parte, vas a su mundo y entras a ese mundo, y no solamente eres Dios, sino también hombre, y eres su representante,
y vives siendo grandemente provocado, vives una vida de abundante justicia, de modo que tu vida justa ganaría el cielo para todos aquellos que yo te dé, los que yo te he dado, y no solamente ganarás el cielo para ellos, y la recompensa de justicia será tu justicia. Y también tendrás que morir por ellos, tendrás que pagar el precio de su pecado, y tendrás que sufrir y morir para poder tomar ese castigo. Yo te voy a castigar a ti en vez de a ellos, dijo Dios el Padre, Dios el Hijo, y el Hijo, a su debido tiempo, cumpliría todas las promesas del Antiguo Testamento, y Él vino entonces a este mundo, y el pacto sería entonces entre el Padre y el Hijo. Y Él, a través de su justicia y su muerte redentora, compraría a un inmenso número de personas para toda la eternidad. Pero al anunciar esto a la raza humana, Dios tomó a los israelitas, a los judíos, y entonces anunció este pacto de gracia, se los anunció a ellos. Dice, si vosotros circuncidáis vuestros corazones, si vosotros creéis en mi promesa de un Salvador, si vosotros creéis en mi misericordia y os arrepentís de vuestro pecado, entonces yo os bendeciré debido al Salvador que vendría y moriría por vosotros. Pero si vosotros no lo hacéis, entonces este es el único arreglo que queda para vosotros, el único acuerdo. Aquel que le di a Adán y Eva, que ya falló y ya cayó, y vosotros no podéis guardarlo. Pero aquí está mi ley. Si vosotros la guardáis de forma perfecta y me honráis y me obedecéis, pero los hombres no lo pueden hacer porque somos pecadores, entonces seréis bendecidos, dijo él. Más os vale creer en el Salvador, es mejor confiar en Él, porque la única otra alternativa para poder tener aceptación con Dios es a través de vuestra propia justicia, y eso no es suficiente. Fallará. Entonces fueron bendecidos, poderosamente bendecidos. Los israelitas en aquel entonces eran la vid, esa planta agradable, pero fallaron, y por lo menos la mayoría de ellos no se volvieron al Salvador prometido. Muchos, sin lugar a dudas, lo hicieron, pero la mayoría no. Y ahora entonces ya pueden entender Juan 15, porque Cristo le dice a los discípulos, si vosotros no habéis entendido esto antes, os los digo claramente, yo soy la vid verdadera, la verdadera vid. Yo soy el Hijo de Dios que ha venido, y yo soy la vid. Y yo he vivido esa vida perfecta para poder conseguir la salvación de todos aquellos que crean en mí. Y yo he sufrido y he muerto por el pecado. Vosotros no podéis hacerlo. Vosotros sois caídos, personas caídas. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Vamos a mencionar en un momento. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Todo pámpano en mí, el Salvador ha ganado el cielo y ha cancelado el pecado. Y nosotros conseguimos estas bendiciones porque estamos en Él, escondidos en Él, pues no podemos hacerlo nosotros solos. Entonces ese es el punto número uno. La fuente del fruto que vamos a explicar es la vida espiritual y la comunión con Dios. La fuente de estas cosas es Cristo mismo. Él es la vid. Él ahora es la vid y el pacto es entre el Padre y el Hijo. Entonces este es el sentido del primer versículo. Si no hay fruto, ¿y hay alguien aquí que no tiene fruto? Tal vez no tienes una nueva naturaleza que Dios te haya dado. ¿No has sido cambiado en gran manera? Eres la misma persona que eras antes de creer. No tienes un peso de buscar la santidad. ¿Te arrepientes tal vez de tus pecados todos los días ante Dios y te esfuerzas a través de su ayuda para buscar justicia? Tal vez no te estás separando del mundo, tal vez amas al mundo. Adoras solamente lo mínimo a Dios y no con todo tu corazón. Yo no voy a señalar la persona,
Nunca me pongo a ver bien la congregación, pero al cantar el himno inicial vi a alguien que cantaba así, mirando para todas partes, sin poner atención. No tiene su corazón en la adoración a Dios, no ama a Dios. ¿Eso fue solamente un accidente o no tienes fruto tú? Tu corazón nunca ha sido cambiado. No amas a Dios. No piensas que la adoración a Dios es maravillosa, irresistible. No hay fruto. No te humillas ante Dios. No hay una oración privada de forma ferviente que ofrezcas a Dios. No tienes testificación para con los perdidos. No hay fruto. Todo pámpano en mi versículo 2 que no lleva fruto, lo quitará. Era solamente un pámpano nominal, no era algo real. El Padre lo quitará. En algún momento, tal vez incluso en la vida, te apartes y renuncies a ir venir a la iglesia. Pero al final de la vida, en el tiempo del juicio, Él te quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, versículo 2 al final, lo limpiará, para que lleve más fruto. Se deshace de cualquier cosa que obstruya el dar fruto. La santificación progresiva. Él nos mejora en todo momento, algunas veces con disciplina, pero cualquier medio que tenga que usar Dios lo usa. Entonces todo aquel que lleva fruto, los verdaderos creyentes los limpiará para que lleve más fruto. Y versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es algo maravilloso leer el Evangelio de Juan simplemente y ver los pasajes de la salvación, así como Juan 3:16 y muchos otros pasajes. Hay grandes pasajes de la salvación, grandes promesas de Cristo, de vida eterna a aquellos que creen en Él. A través de todo este Evangelio hay muchas promesas así. Así que Él puede decir, vosotros estáis limpios, habéis sido justificados y aceptados por Dios ya, por esas palabras. Cuando la escuchasteis repetidas veces, le dijo a los discípulos, quien quiera que crea en mí, y tú has creído, vosotros habéis creído. Ellos no habían entendido bien cómo Él aseguraría la salvación para ellos, pero habían creído completamente que lo haría. Y ahora estaban a punto de saber cómo. Y debido a que habían creído en Él, entonces fueron justificados y aceptados por Dios. Dice, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto me lleva al segundo encabezado. Y vamos a versículo 4. Y dice así, los frutos permanentes. Si hay una nueva vida y santidad y la comunión con Dios viene solo por Cristo, porque Él es la vid verdadera, Él tiene que comprar todo esto y asegurarlo por nosotros. Hay que creer en Él. Esto es esencial. Y si esto solamente viene de Él, pues ¿cómo entonces continúa? Y esto es fascinante, escucha. Versículo 4, permaneced en mí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa permaneced en mí? La palabra griega que se traduce permanecer simplemente significa quedarse ahí. Permanecer, justamente. Permaneced en mí.